Buenas tardes, mi nombre es Floribet Hernández Porras. Soy funcionaria del Centro de Desarrollo de la Regulación de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Vamos a dar inicio a una charla explicativa sobre la propuesta de ARECEP, propuesta de metodología tarifaria ordinaria y extraordinaria para fijar el precio de los combustibles derivados de los hidrocarburos en terminales de poliducto para almacenamiento y ventas, terminales de ventas en aeropuertos y al consumidor final, tramitada en el expediente IRM 008-2020. Les aclaro que esta actividad es una iniciativa del ARECEP que tiene como finalidad aclarar dudas y consultas respecto de la propuesta, para que de esta forma puedan presentar posiciones en la audiencia pública debidamente informados y habiendo aclarado cualquier duda o consulta que tuvieran de la propuesta. Esta es una etapa diferente a la audiencia pública. Es meramente informativa y para resolver las dudas que tuvieran, por lo que se les recuerda que en caso que quisieran presentar una posición, no sería este el espacio, sino que deben presentar las posiciones por los medios que han sido señalados en la convocatoria y en la audiencia pública del día viernes 25 de febrero del 2022. Esta exposición de la propuesta se va a subir el día de mañana en la página web institucional y se recibirán dudas y consultas al correo consejero@arecep.go.cr hasta el 1 de febrero del 2022. Continuamos con el contenido de la propuesta, la cual inicia con los antecedentes que hacen referencia a la metodología vigente, los objetivos y el alcance de esta nueva propuesta, así como la formulación de la metodología propuesta y sus componentes de costo. Después vamos a ver cuáles de estas variables corresponden actualizarlas mediante ajustes ordinarios y cuáles extraordinariamente. Y también un detalle de los principales cambios propuestos. Y por último, aspectos relacionados con información requerida, consideraciones adicionales y primera aplicación de la metodología propuesta. Como antecedentes que enmarcan esta propuesta de metodología está la metodología tarifaria ordinaria y extraordinaria para fijar el precio de los combustibles derivados de los hidrocarburos en planteles de distribución y al consumidor final y sus reformas, que es la metodología vigente. Esta metodología fue establecida mediante resolución RJD-230-2015 y publicada en la Gaceta número 211 del 30 de octubre del 2015. A modo de ejemplo, quiero mostrarles, esto es tomado del sitio web de la ARECEP del día 20 de enero del 2022 y corresponden a dos productos, a dos combustibles, el diésel para uso automotriz y la gasolina RON 91. Esta barrita representa el precio y los diferentes colores los componentes del costo. Como podemos ver, hay componentes que tienen un impacto mayor en la tarifa, son más grandes y están representados porque la barrita está mayor. Vemos dos grandes barras en ambos productos, la negra
y un verde, podemos decir que un verde pastel. Entonces, lo que quiero decirles con esto es que ARECEP identifica posibilidades de mejora en la metodología y principalmente en este aspecto que tiene que ver del componente del costo con el precio internacional, la forma cómo se calcula y la fuente de información a utilizar. También enviar señales e incorporar criterios para promover la eficiencia. Otras modificaciones y mejoras identificadas propone los siguientes objetivos que responden a esta mejora, que es dar cumplimiento al objetivo estratégico institucional número 3 de diseñar, actualizar e implementar instrumentos de regulación basados en principios de regulación y de políticas públicas que incorporen criterios de calidad, incluido el acceso, cantidad, oportunidad, continuidad y confiabilidad, costos, innovación, equidad, bienestar social, sostenibilidad ambiental e incentivos a la eficiencia para la innovación. El segundo objetivo busca realizar un traslado oportuno al mercado nacional de las variaciones de los precios de los hidrocarburos en el mercado internacional, de tal forma que los precios de los hidrocarburos en el mercado nacional reflejen de un modo sistemático y consistente las condiciones del mercado internacional. También utilizar el costo de adquisición en colones por barril de combustible, que incluye el precio del producto, ya sea las primas o descuentos incorporados, el flete de transporte internacional, el seguro de transporte internacional, el margen de comercialización del proveedor, lo que se denomina trader, y el costo portuario, para utilizarlo como insumo en la determinación del precio en terminales de cada producto y ajustar las variables en el margen de operación según corresponda. Es decir, pasar de un precio estimado a un costo real de adquisición del producto. También se incorporan criterios de eficiencia en la determinación del precio de los combustibles. En cuanto al alcance, por la aplicación de esta metodología tenemos que será extensivo a todo el territorio nacional, por tanto, a todas las terminales de poliducto para almacenamiento y ventas y terminales de venta en aeropuertos de recope, a los combustibles derivados de hidrocarburos que suministre o venda recope, con o sin mezcla de otros tipos de combustibles que se definan en la presente metodología, la determinación del precio de los combustibles al consumidor final, las fijaciones de carácter ordinario y extraordinario, la venta de combustibles en puertos y aeropuertos y la determinación del precio por litro o por masa de combustible según corresponda. En cuanto a la metodología propuesta, tenemos que la determinación del precio al consumidor final comprende dos grandes componentes que son el precio en terminal de ventas, que seguidamente vamos a ver cada uno de los componentes, y se adiciona margen
o márgenes del suministro de la cadena según cada producto. Por ejemplo, el margen de estación de servicio terrestre, el flete, entre otros. Y estos se determinan a partir de metodologías ya establecidas, específicas. Y lo que se hace es que se adiciona al precio en terminales de venta. Y esto nos da el precio de venta al consumidor final. Es importante indicar que el precio de venta puede ser en volumen, litros, o para algunos otros combustibles puede ser en masa, kilogramos. En esta metodología se indica para el caso de los productos que el margen esté fijado en litros y todavía no exista la modificación para calcularlo por masa, se indica una fórmula que permite hacer la conversión. Entonces, una vez teniendo claro esta fórmula que nos da el precio al consumidor final, pasamos a ver lo que es cómo se determina el precio de venta en terminales. En este caso, esta fórmula corresponde al precio de venta que se determine para productos que se comercialicen por volumen. Cada una de las variables que componen esta fórmula son utilizadas para definir el precio en terminal. Ahora bien, algunas de estas variables deben ser actualizadas solamente en fijaciones ordinarias, otras tanto en fijaciones ordinarias como extraordinarias, y algunas variables solamente deben ser actualizadas en fijaciones extraordinarias. Veamos entonces cómo aplica para cada una. La variable margen de operación de Recope, que en la metodología vigente está expresada con la letra K, sin embargo, este margen de operación se propone cambios en la forma como se calcula, como lo vamos a ver más adelante, pero entonces ahora se denomina con la notación MO, subíndice de IT, y se llama margen de operación de Recope. Esta es una variable que se actualizaría únicamente ordinariamente. Igualmente es el caso de la variable ALO IT, que es el ajuste por liquidación ordinaria. Esta variable es uno de los cambios que se propone, ¿verdad?, con su incorporación, y se actualizaría únicamente ordinariamente. Ahora tenemos otras variables que se actualizarían tanto ordinaria como extraordinariamente, como lo son la asignación del subsidio, el subsidio específico, el subsidio cruzado y el rendimiento sobre la base tarifaria. Con la incorporación de que el rendimiento sobre la base tarifaria sea un monto máximo, esta variable pasa a ser que se actualice tanto ordinaria como extraordinariamente. Y esto ya lo vamos a ver en mayor detalle cuando veamos los cambios propuestos. Por último, tenemos las variables que se actualizan extraordinariamente. Estas variables son el costo de adquisición, que también es una variable que se modifica, como ya lo vamos a ver más adelante, el diferencial de precios, la incorporación del ajuste por liquidación extraordinaria, el impuesto único a los combustibles y el canon por regulación. Es decir,
si se va a realizar una fijación extraordinaria, yo debería dejar constantes las variables que solamente se actualicen en fijaciones ordinarias y modificar el resto de las variables. De manera similar ocurriría si voy a realizar una fijación ordinaria, debo mantener constantes las variables que solo se actualizan extraordinariamente. En caso, como presentamos, esta fórmula corresponde a productos que se comercialicen por volumen. Para el caso de los que se comercializan por masa, las variables son las mismas, sin embargo se adiciona una multiplicación de 1000 y se divide entre una densidad de referencia que está expresada en kilogramos por metro cúbico. Con esto ya nos queda expresado cuál es la fórmula general y las variables que la componen del precio en terminal. Ahora continuamos presentando cuáles son los principales cambios propuestos. El primero de los cambios principales propuestos es la forma en que se determina el costo del producto comprado en el mercado internacional. Se pasa a denominar costo de adquisición y se obtiene a partir de información de compra de Recope. Es decir, se modifica la fuente de información, así como la forma como se calcula. Esto esperamos va a dar una mayor precisión y transparencia, lo cual va a permitir un traslado más oportuno de los precios del mercado internacional al mercado nacional, así como impactar otras variables de la metodología, reduciéndolas como el diferencial de precios, ya que al no ser estimaciones, se espera que este también se reduzca. El segundo cambio tiene que ver con el rendimiento sobre la base tarifaria. Y aquí tenemos primero que la tasa de rentabilidad a utilizar ya no se va a determinar a partir de las tasas activas y pasivas definidas por el Banco Central de Costa Rica, sino que se utiliza el modelo de costo promedio ponderado de capital y el modelo de valoración de activos de capital, ambos ampliamente utilizados en otras metodologías de la ARECEP y también en la práctica internacional, lo cual permite que haya una mayor consistencia entre la forma como se calcula y además define las variables que van a ser utilizadas. Ya lo vamos a ver en mayor detalle más adelante. Otro cambio dentro de lo que es el rendimiento sobre la base tarifaria es que se envían señales para promover, flexibilizar y promover la transparencia y la eficiencia a partir de establecer un monto máximo de rendimiento sobre la base tarifaria. Es decir, lo que se obtiene de las fórmulas va a ser un monto máximo, el cual Recope podrá solicitar un monto menor a este. Esto permite enviar esas señales, como decía, para promover la eficiencia necesarias para llevar la prestación de los servicios públicos hacia una senda de eficiencia, eficacia y a su vez obtener tarifas justas que aseguren la asequibilidad a la población y la competitividad del país. El tercer punto tiene que ver con el precio en puertos y aeropuertos. Aquí
se definen criterios de transparencia para que se pueda conocer el precio que Recope establezca dentro de la banda tarifaria. Si bien se mantiene de que es Recope el que determina ese precio una vez que la ARECEP establece esa banda tarifaria, y puede Recope establecer cualquiera de las tarifas que están contenidas dentro de la banda si se indica que la forma como se calcula, se determine este precio, debe ser publicada en el sitio web, junto con una serie de elementos más que se indican, lo cual promueve la transparencia y permite al usuario o cualquier persona que desee conocerlo, que lo pueda estar informada de cómo se obtiene. También se mejora la redacción y se precisa que de una manera explícita se indica que debe Recope garantizar y asegurarse que no se dupliquen costos que son considerados en otros instrumentos regulatorios, para lo cual ARECEP se velará por esto, realizando la solicitud de información y las revisiones pertinentes. Como cuarto modificación importante, tenemos que se incorporan criterios de eficiencia, como ya les mencioné, además de lo indicado que se establece un rendimiento sobre la base tarifaria máxima. También en el proceso de compra de Recope se incorporan criterios para que Recope evalúe su proceso de compra. Y en el margen de operación se incorpora un factor de eficiencia y se establecen los criterios para determinarlo. Esto es realmente algo que consideramos muy importante y que se ajusta a esta necesidad de promover y enviar señales para que se realice se brinde el servicio público de una manera eficiente. Ya en mayor detalle se va a explicar este cambio. También otro cambio obedece a que las tarifas se van a fijar adicional a por volumen, como se hace actualmente. También para algunos combustibles va a ser por masa, es decir, en kilogramos. Vamos a ver con detalle más adelante cuáles son estos productos. Esto es desde el punto de vista de la justificación importante para el usuario, porque va a poder tener el producto en la misma unidad de medida en la cual lo está pagando. Y también tenemos una modificación en cuanto a la incorporación de variables para una variable para la liquidación ordinaria y otra para la liquidación extraordinaria. Esto es basado en que se realizan estimaciones cuando se realizan las fijaciones tarifarias. Entonces se considera oportuno que en caso de que por alguna situación se vaya a afectar el equilibrio financiero de la empresa o por consiguiente se reciba unos ingresos superiores a los que se había establecido, se revisen toda
las variables según los criterios establecidos en cada una de las liquidaciones que vamos a ver en detalle más adelante. Y por último, hay una categoría que se refiere a otros cambios realizados y engloba una serie de cambios que igualmente importantes, pero que tal vez con un impacto un poquito menor que estos que mencionamos. Entonces, pasemos al detalle de cada uno de los cambios. La primera modificación importante tiene que ver con la determinación del costo de adquisición del combustible. Para esto se consideran como parte de este costo los siguientes componentes: el precio del producto, incluyendo las primas o los descuentos incorporados, el flete del transporte internacional, el seguro de transporte internacional, el margen de comercialización del proveedor y el costo portuario. Es importante mencionar que los costos portuarios están relacionados con la descarga del producto en puerto de destino. Y este costo es requerido para poner el producto disponible para la venta, por lo que se considera parte de los costos de adquisición del producto. Es por esta razón que Recope deberá incluir en el informe de compras que se le va a solicitar el costo portuario de cada combustible para cada embarque. Es decir, se requiere de información que Recope debe presentar en un informe de compras que contenga los datos relacionados con todos los embarques cuya fecha de BL o documento de envío se encuentre entre la fecha de corte del estudio anterior y la fecha de corte del estudio por realizar. Es decir, esté comprendido entre el segundo viernes del mes anterior al trámite del estudio tarifario extraordinario hasta el jueves inmediato anterior al segundo viernes del mes de la fijación tarifaria. También esta información debe ser colonizada utilizando un tipo de cambio de referencia establecido en la metodología y se debe dividir entre la cantidad comprada y convertida para que sea un dato de costo por litro. Esto es la modificación en fuente de información y forma de cálculo a lo que actualmente se determina como el precio de referencia internacional. Entonces, esta es la nueva forma en que se obtendría lo que se denomina costo de adquisición. Se realizan modificaciones para obtener el rendimiento sobre la base tarifaria. La primera de estas corresponde a la forma como se calcula la tasa de rentabilidad. Pasamos de utilizar la tasa activa y la tasa pasiva del Banco Central de Costa Rica a utilizar el modelo de costo promedio ponderado de capital. Aquí es importante conocer la estructura de capital, es decir, qué porcentaje dentro del total de capital se financia con deuda y qué porcentaje se financia con capital propio. Una vez que conocemos ese porcentaje, también debemos conocer o determinar otras variables. Para el caso del costo de la deuda, se va a utilizar la información proveniente de los estados financieros de Recope, los contratos con el acreedor de la deuda o el dato de la contabilidad regulatoria e información complementaria a esta cuando ésta está implementada
y en los casos en que sea información más detallada que permita realizar un análisis más detallado. Es decir, en este caso estamos considerando información propia de Recope. Por su parte, en la referente a cómo obtener el costo del capital propio, se va a utilizar el modelo CAPM por sus siglas en inglés, que se denomina modelo de valoración de activos de capital. En Costa Rica, por tener un mercado accionario poco desarrollado, es decir, que no es profundo, entonces tenemos que recurrir a variables externas para realizar esa medición. Este modelo es ampliamente utilizado aquí en ARECEP, en otras metodologías tarifarias y a nivel internacional. Se va a utilizar información publicada en el sitio web del profesor Damodaran, correspondiente a variables como el beta y la prima de riesgo de Estados Unidos. El beta lo que nos mide es el coeficiente de riesgo sistémico y se utilizará el correspondiente a utilities, que es servicios públicos. Por su parte, la prima de riesgo, que es ese rendimiento esperado adicional a la tasa libre de riesgo, se va a tomar el dato de Estados Unidos. Y en cuanto a la tasa libre de riesgo, es ampliamente utilizado los bonos de tesoro de Estados Unidos, en este caso a 10 años. Todas estas variables tienen comportamiento en un mercado que está en dólares, sus rendimientos. Entonces se va a realizar una equivalencia a colones a través de lo que se denomina la paridad cubierta de las tasas de interés. Esto para que sea homologado esta parte con la otra parte de la ecuación, que es el costo de la deuda. Esto sería la primera modificación. La segunda corresponde a que el rendimiento sobre la base tarifaria va a ser un monto máximo. Es decir, el resultado de sumar el activo fijo neto en operación revaluado más el capital de trabajo, multiplicarlo por la tasa de rentabilidad, que acabamos de ver cómo se va a calcular, y dividirlo entre las ventas totales estimadas, nos da el rendimiento sobre la base tarifaria por tipo de combustible. Ahora bien, para incorporar mayor eficiencia y flexibilidad en el proceso de fijación tarifaria, Recope podrá solicitar en fijaciones tanto ordinarias como extraordinarias un monto menor al rendimiento sobre la base tarifaria máxima por tipo de combustible. Recope debe considerar una serie de aspectos relacionados con sus finanzas y gestión para asegurarse de que sin afectar el equilibrio financiero y la calidad pueda solicitar un monto menor
de rendimiento sobre la base tarifaria. Debe considerar la ejecución real y adiciones al plan de inversiones, la necesidad real de flujo de caja, apalancamiento y la situación financiera general, posibilidades de posponer inversiones, recursos generados por el rendimiento sobre la base tarifaria y volúmenes realmente vendidos, ¿verdad? Tanto en el corto como el mediano y largo plazo. La gestión operativa y la gestión comercial, entre otros. Es decir, una vez que ya hayan determinado que pueden solicitar un monto menor, lo pueden hacer, si lo hacen vía ordinaria, este monto que se establezca va a ser el considerado el monto máximo y no podrá solicitarse un monto mayor hasta que se realice otra fijación tarifaria ordinaria. Ahora bien, también lo puede solicitar en fijaciones extraordinarias. En este caso, sí lo podría hacer si se estableció un tope y solicita un monto menor a ese tope en una fijación extraordinaria. Para la siguiente fijación extraordinaria podría solicitar también uno diferente, siempre y cuando sea menor o igual al máximo establecido. En cuanto al precio en puertos y aeropuertos, para el jet fuel, Avgas e IFO, se mantiene la condición de que Recope podrá cobrar cualquier precio que esté dentro de los límites de la banda de precios establecida por ARECEP. Sin embargo, se establecen criterios para transparentar la forma como el Recope determina ese precio y su cálculo. Recope igualmente debe mantener constante el valor de todas las variables del precio de venta, que se denomina PPCV, su notación, con excepción de la variable del costo de adquisición, el COAIT, para lo cual debe documentar los criterios utilizados y los cálculos realizados para determinarla y en el precio final aplicado. Entonces, el precio y el mecanismo de cálculo debe estar disponible y ser publicado en la página web de Recope. Estará vigente desde su publicación en la página web de Recope y hasta que sea sustituido por otro. También Recope deberá describir las condiciones y a quienes aplica en el sitio web de Recope. Estos son mecanismos de transparencia para la forma como se establece ese precio y que sea ampliamente conocido y entendido por los usuarios que deseen consultar. Buenas tardes, mi nombre es Álvaro Barrantes, funcionario de la ARECEP. A continuación vamos a tocar el tema de la eficiencia en el proceso tarifario. Este tema tiene que ver con lo establecido y lo ordenado en nuestra ley, en la 3593, en los artículos 3b, 4c, 6a, 14e, 31 y 32, que busca que en las tarifas se incorpore el tema de eficiencia. También se basa en los objetivos estratégicos establecidos por la institución desde hace varios años, en la política regulatoria que recientemente aprobó la Junta Directiva y en los análisis que ha hecho la OCDE para los países asociados a ella relacionados con política regulatoria. Concretamente, en el tema de esta metodología, la eficiencia se incorpora tanto en el costo de adquisición, que es la sección 7.2 del informe,
en los costos operativos que se ve en la sección 9.3. Ambos temas van a ser analizados a continuación. Y también se relaciona con el rédito de desarrollo del tema de inversiones, que como se ha mencionado, incluye también algunos aspectos que lo que buscan es incorporar eficiencia en este proceso. Concretamente, en cuanto al proceso de compra de combustibles por parte del Recope en los mercados internacionales, esta metodología incluye disposiciones para que Recope deba presentar periódicamente estudios donde se analice este proceso de compra y demuestre que ha sido eficiente en este proceso. Este estudio debe incluir al menos una descripción detallada de este proceso de compra de combustibles en los mercados internacionales, cuál ha sido la evolución de los precios internacionales según las diferentes referencias y lugares geográficos donde compra, y su relación con los costos de compra que efectivamente ha pagado el Recope por el producto. Debe incluir un análisis y una justificación de las diferencias que se podrían estar dando entre esos precios internacionales y el costo de compra, en caso de que se dé esta diferencia. Debe analizar las referencias o estudios internacionales que se han dado sobre el tema de eficiencia en el proceso de combustibles, estudios que periódicamente hacen organismos internacionales como CEPAL, la OLADE y otros. Y debe incluir sobre todo una evaluación propia por parte del Recope de la eficiencia con que se ha realizado este proceso de compra de combustibles. Con respecto al margen de operación del Recope, esta metodología también contiene propuestas concretas para tener un porcentaje o una ganancia de eficiencia en estos costos. Para esto se ha dividido la propuesta de metodología en dos periodos, una que corresponde a los primeros 4 años de aplicación de la metodología y una segunda etapa después de este 4.º año. Concretamente, con respecto a la primera etapa, es decir, los primeros 4 años, lo que establece la metodología es que Recope en cada estudio tarifario, después de hacer las proyecciones de los diferentes componentes de costos que componen el margen de operación, deberá incorporar adicionalmente una propuesta donde detalle qué grado de eficiencia espera lograr en lo que respecta a los costos de almacenamiento, trasiego y distribución, en los costos y gastos de las gerencias de apoyo y en los gastos preoperativos. Esto implica entonces que deberá calcular un porcentaje que en la metodología hemos llamado EFI, donde se calcule o se estime cuál es ese grado de eficiencia que espera Recope lograr en los próximos años. Para esto, en cada fijación tarifaria, debe presentar un estudio cuyo objetivo es racionalizar sus costos internos de gestión y que implica que el Recope deberá presentar una propuesta para disminuir esos costos internos en términos reales. Esto, por supuesto, sin afectar la calidad del servicio. Esto implica también que solo se tomarán en cuenta dentro de las tarifas los componentes de costos, como componente de costos operativos, aquellos rubros que sean estrictamente necesarios para prestar el servicio. Recope deberá, por lo tanto, presentar un análisis vertical y horizontal de los principales componentes de los costos de los últimos 3 años que contengan las principales razones que explican la evolución. Eso también implica que Recope deberá presentar para el año base de cálculo de las tarifas un detalle de cada uno de los componentes de costo, donde detalle y analice cuál es la pertinencia de este costo, es decir, por qué este costo es necesario para prestar el servicio, cuál es su magnitud y cuál ha sido su evolución en los últimos años, debidamente justificado. Todo esto implica que Recope deberá presentar una proyección justificada de los próximos 3 años, introduciendo criterios de eficiencia que permitan una disminución en los términos reales de los respectivos costos en los 3 rubros que mencionamos. Para esto, entonces, proyectará un crecimiento en cada una de estas partidas que sea como máximo la inflación proyectada menos un porcentaje de ajuste por eficiencia. Esto es similar a lo que en otras latitudes se ha llamado metodología de price cap, pero con algunos ajustes. El factor de eficiencia del margen de operación de Recope a partir del 5.º año de aplicación tarifaria se calcula de manera diferente al expuesto por don Álvaro previamente. En este caso, lo que se hace es que a partir de la información que se le ha solicitado a Recope durante los años previos al 5.º año, se van a determinar índices de productividad de los factores. La productividad se puede medir por medio del
el cociente de productos e insumos usando índices. Entonces, si disponemos ya de información de productos y de insumos, podemos obtener el índice de las PEIRES, que sería el utilizado para el periodo base, y el índice de Paget, que sería utilizado como ponderador para el periodo en que se vaya a aplicar la metodología. Los índices, tanto de las PEIRES como de Paget, en resumen, lo que hacen es una multiplicación de los precios por las cantidades para una cesta de productos, ¿verdad? De bienes o servicios en dos periodos temporales, utilizando los precios como ponderadores en el índice. A fin de analizar entonces con mayor detalle la evolución de las cantidades. La diferencia es que, como les decía, el primero utiliza ponderaciones fijas del año base y el segundo, el de Paget, utiliza ponderaciones del periodo corriente. A partir de esos dos índices se obtiene la media geométrica de ambos, y sería lo que se denomina el índice Fisher, que sería el índice a utilizar para obtener ese factor de eficiencia. Con esto se busca medir la evolución de la productividad, es decir, que las ventas crezcan más rápido que las cantidades de insumos. De esta manera, si con una cantidad similar de insumos se logra una mayor producción, estamos ante una productividad. Esta productividad se traslada a la tarifa para reducirla. Entonces, tendríamos una disminución de costos, un incremento en la calidad y por consiguiente una mayor eficiencia. Ahora bien, se deben utilizar insumos que sean sustantivos en el proceso de la generación del servicio o la producción del bien. En este caso, deben estar adecuadamente justificados los insumos que se considere. También la información en unidades físicas y monetarias puede ser agregada o detallada. Se puede usar mano de obra total y base tarifaria o datos específicos como kilómetros de poliducto, capacidad de almacenamiento en litros, cantidad de vehículos, metros de tubería de distribución, surtidores, maquinaria y equipo, entre otros. La ARECEP establecerá los mecanismos de solicitud de información, de medición y desagregación de estas. Se requiere obtener información detallada al menos con una periodicidad semestral y con un nivel de detalle que permita evidenciar la dinámica de los insumos por unidades de costo, para así poder calcular los índices mencionados anteriormente y obtener ese factor de eficiencia a aplicar en el margen de operación de Recope. Continuando con los cambios propuestos, tenemos que la unidad de medida en que se van a fijar las tarifas de algunos productos va a ser por masa, en kilogramos, y concretamente estos productos son el gas licuado de petróleo, el propano comercial, la emulsión asfáltica y los asfaltos. También el búnker se va a fijar de manera dual, es decir, tanto en masa como en volumen.
y el resto de los combustibles del pliego tarifario continúa fijándose por volumen. Con respecto a la incorporación de la variable de liquidación ordinaria y la variable de liquidación extraordinaria en esta propuesta de metodología, es importante indicar que la liquidación ordinaria se realizará a través de estudios de fiscalización según el Manual de Seguimiento y Fiscalización establecido por la Intendencia de Energía y corresponde a realizar en variables relacionadas con el rendimiento sobre la base tarifaria, entre las que se incluyen variables como inversiones desarrolladas por Recope, adiciones, retiros, capital de trabajo, depreciaciones, actualizaciones en valor de activos, rédito para el desarrollo y activo fijo neto en operación. También variables asociadas a estudios especiales, como órdenes judiciales y recursos jurídicos u otras gestiones especiales que la Intendencia de Energía desarrolle de conformidad con el Manual de Seguimiento y Fiscalización y tengan un impacto tarifario. Es importante indicar que a más tardar el 30 de junio de cada año es que hay tiempo para presentar la liquidación, un estudio de fiscalización por liquidación ordinaria en caso de que así lo requiera el prestador del servicio. Y para que este resultado del estudio de fiscalización pueda ser incorporado en la siguiente fijación tarifaria ordinaria, debe presentarse por lo menos 4 meses antes de presentar la solicitud tarifaria ordinaria. También se debe presentar toda la documentación y razones por las cuales se considera que se debe solicitar el estudio de fiscalización. El periodo a liquidar corresponde al periodo fiscal anterior a el año en que se está realizando la liquidación ordinaria y que se está realizando ese estudio de fiscalización. Con respecto a la liquidación extraordinaria, esta se crea con el fin de incorporar las diferencias entre las ventas reales y las ventas estimadas. En ambos casos se realizará una depuración y verificación de los datos reales que presente el prestador del servicio para garantizar la consistencia de estos con las proyecciones y planes aprobados en el estudio tarifario. También, una vez desarrollada la fiscalización, se determinará si existen diferencias entre el monto incorporado en la tarifa aprobada. Estas diferencias deben ser incorporadas en la siguiente fijación tarifaria, según sea el caso. Y por último, otros cambios engloban una serie de modificaciones que también se han realizado, como por ejemplo, se adiciona un objetivo a la propuesta de metodología relacionado con la incorporación de criterios de eficiencia, como lo vimos cuando al inicio presenté los objetivos de esta propuesta. También se modifica el término plantel por terminal y la referencia de las gerencias y procesos de Recope se realiza de una manera más general. Esto para responder al nuevo proceso de reestructuración de Recope y que queden las previstas para en caso de que hayan cambios, cómo Recope debe presentar la información y la homologación de esta. También se da una redefinición del año base,
para que sean 12 meses anteriores a la presentación de la propuesta tarifaria y la información no debe tener más de 3 meses de antigüedad. Se hace explícita la fórmula para calcular el ajuste de litros de inventario. Siguiendo con la mención de otros cambios está que se eliminó el apartado de revaluación de activos y esto para adaptarse a la forma como lo establece las normas NIF. También se incorpora mayor detalle y especificaciones para las adiciones al activo fijo en operación y ajuste por porcentaje de inversiones. En el capital de trabajo, la fuente para calcular el valor promedio del inventario final va a ser los estados financieros de Recope en vez de la estimación realizada por la ARECEP. Se establece un periodo máximo de 30 días naturales para que se active de oficio la primera fijación tarifaria. También se realizan modificaciones en redacción, notación de variables, entre otros, lo cual lo pueden ver con el detalle completo en el expediente IRM 008-2020. Ahora vamos a ver lo relacionado con la información requerida, consideraciones adicionales y primera aplicación. Con respecto a la información requerida y consideraciones adicionales, tenemos que se establece que la Intendencia de Energía podrá solicitar a Recope toda la información que requiera para la aplicación tarifaria y su función de fiscalización, y modificar los procedimientos internos según corresponda. Esto, por supuesto, basado en la normativa legal. También se establece que si alguna fuente de información deja de estar disponible, la Intendencia de Energía tendrá la facultad de sustituirla siempre y cuando realice la respectiva justificación de la modificación. También tenemos que, en caso de modificaciones de los nombres de las dependencias o estructura organizacional, Recope debe ajustar los modelos de asignación de costos internos, remitir la información actualizada con la homologación respectiva y la justificación de los criterios de la nueva equiparación de costos bajo esta nueva estructura, con el fin de que se pueda aplicar la metodología tarifaria ante estos cambios y se disponga de la información oportuna para realizarlo. También se incorporan criterios para que la Intendencia de Energía pueda utilizar variables intermedias en la metodología, justificando su decisión. Esta metodología propone derogar la resolución RJD 230-2015, publicada en la Gaceta número 211 del 30 de octubre de 2015, y su modificación contenida en la resolución RJD 070-2016, publicada en el alcance número 70 de la Gaceta número 86 del 5 de mayo de 2016. Esta corresponde a la metodología vigente. Sin embargo, la derogatoria aplicará hasta el momento en que se dé la transición entre metodologías. La transición entre metodologías forma parte de la primera aplicación y transitorios, y establece que la Intendencia de Energía debe activar de oficio la primera fijación ordinaria a más tardar 30 días naturales una vez publicado en la Gaceta la nueva metodología. También indica que en las fijaciones extraordinarias que se realicen hasta la primera resolución ordinaria, se utilizará la metodología actual vigente, con excepción del cálculo del diferencial de precios,
en el cual ya les voy a indicar lo que aplicaría. También en la determinación del margen de operación de recope y subsidios, tenemos que se debe realizar una depuración del margen vigente para excluir lo relacionado con el costo de adquisición. Es decir, todos los demás costos incorporados en el margen se mantendrán invariables hasta tanto no se resuelva el segundo estudio ordinario. También, única vez que se calcula el costo de adquisición en fijaciones ordinarias, porque recordemos que es una variable que se calcula extraordinariamente. También el factor de eficiencia esperado puede ser 0 en este primer fijación. Además, el cálculo del subsidio se ajustará en lo que corresponda considerando la normativa vigente y la modificación de la banda tarifaria en puertos y aeropuertos. Continuando con lo que se indica en la primera aplicación y transitorios, con respecto al cálculo del diferencial de precios y liquidación extraordinaria, tenemos que se suspende el cálculo del diferencial de precios para el bimestre siguiente y se asume un valor de 0. Además, el cálculo del diferencial y la liquidación se realizará en los meses de marzo y septiembre y debe considerar los meses anteriores. En lo que respecta a la implementación del sistema de facturación para los productos en las que se va a establecer el precio por masa, Recope tiene un periodo máximo de 1 año para que implemente este sistema de facturación por masa. Y por último, las conversiones de los márgenes para los productos que se vendan por masa. Para el GLP aplica para el segmento de cilindros y el precio final en terminales de los demás productos se mantendrán por volumen. Y por último, el número de expediente para que puedan consultar toda la información de esta propuesta de metodología es el número IRM 008-2020, la cual está contenida en los folios 740 a 895 y fue dictada mediante el Acuerdo 03-109-2021 y la Resolución 0001, Junta Directiva 2022. También disponible esta propuesta en la página institucional www.arecep.go.cr y el correo al que pueden hacer las consultas es consejero@arecep.go.cr. Además, les invito a participar en la audiencia pública virtual el día viernes 25 de febrero del 2022 a las 5:15 p.m., la cual será transmitida por medio de la plataforma Cisco Webex. El enlace para participar en la audiencia pública virtual se encuentra en la convocatoria de la audiencia pública y en la página web de la ARECEP. Y muchas gracias por su atención.